Bienvenidos al día 3 de Ritmo Mercado Musical, organizado por PMA Escuela de Música. Bienvenidos al Ministerio de Cultura. Estamos listos para empezar con las actividades de hoy. Tenemos 3 charlas increíbles y luego de las charlas vamos a pasar todos al patio para unos conciertos geniales también. Para esta primera charla quiero presentarles al ponente. Tenemos a Maritza Rojas, quien es la directora general de la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música y es miembro del Comité Jurídico y Técnico de la FILAIE, abogada de la Universidad San Martín de Porres, con más de 25 años de experiencia en Derecho Civil, Corporativo, Familiar, Penal, Constitucional y Administrativo. Tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial, estudios de posgrado en Propiedad Intelectual en la Universidad Castilla-La Mancha y un curso intensivo en Derechos de Autor y Derechos Conexos en la Universidad de Buenos Aires. También es conciliadora extrajudicial. Ella estará presentando el tema Las sociedades de gestión colectiva. Un fuerte aplauso, por favor, para Maritza Rojas. Buenas tardes, gracias a todos por la presentación, gracias también a Ritmo Musical por la invitación a participar de esta charla, que para nosotros como representantes de la Sociedad de Gestión Colectiva es muy importante que se dé a conocer nuestro trabajo, que se dé a conocer también a qué se dedica la Sociedad de Gestión Colectiva en medio de esta industria musical del Perú, ¿no? Como ustedes saben, los artistas, intérpretes, ejecutantes, los autores, productores de fonogramas tienen una serie de derechos que han sido reconocidos por la ley, tratados internacionales, convenciones también y convenios internacionales y normas comunitarias. La gestión de estos derechos, obviamente, algunos son de ejercicio individual y otras son de ejercicio colectivo. Indecopi, para realizar la gestión de los derechos de los titulares, sean autores, sean artistas o sean productores. Pero sí, la ley nos exige algo, que nosotros, como sociedades de gestión colectiva, tenemos que publicar en nuestra página web las tarifas y también el repertorio que administramos, es decir, qué estamos gestionando. De tal forma que cualquier persona, cualquier usuario, puede tener acceso a esta información. La siguiente, por favor. ¿Cómo está formado una sociedad de gestión colectiva? Al ser una asociación civil sin fines de lucro, obviamente hay órganos de gobierno y hay órganos de control y hay órganos administrativos. Dentro de los órganos de gobierno tenemos la Asamblea General, que es la máxima autoridad dentro de la institución. Es muy similar a una asociación civil sin fines de lucro de cualquier rubro. El Consejo Directivo depende de la Asamblea General, es elegido por los afiliados y obviamente tienen un tiempo de vigencia o de duración en sus cargos. Representan artistas, intérpretes o autores o productores fonográficos. Y hay un comité de vigilancia que es el órgano de control. Como órgano de control tiene que fiscalizar la labor del Consejo Directivo, la labor administrativa y que el Consejo y también la parte administrativa estén cumpliendo con lo que dice el estatuto, con lo que dicen las leyes o con lo que la Asamblea General apruebe. La siguiente, por favor. Estas son las funciones principales de las sociedades de gestión colectiva. Obviamente, la principal función siempre se dice el de recaudar y el de distribuir. Pero para recaudar y distribuir también hay que administrar. ¿Qué significa? Administrar el repertorio, ver la forma de que este repertorio tenga también presencia a nivel internacional. Para ello, ya después le voy a mencionar cuáles son las obligaciones que tienen los titulares. Dentro de la función de recaudación hay que fijar las tarifas, hay que recaudar en los usuarios que hacen uso y explotación de las obras musicales, audiovisuales, las interpretaciones o las producciones fonográficas o audiovisuales. Y la distribución, que luego de hacer el proceso de recaudación hay que distribuir estos derechos. Y esta distribución tiene que ser equitativa y en forma proporcional a la utilización de las obras, de las producciones o las prestaciones artísticas. La siguiente, por favor. Y hay un beneficio
que también es muy importante que desarrollamos las sociedades de gestión colectiva, que es la función social y cultural. Como sociedades de gestión colectiva, realizamos una serie de eventos, proyectos, promociones, no solamente a nivel asistencial, social, sino también cultural. En la época de la pandemia, las sociedades de gestión colectiva jugaron un rol muy importante. Muchos titulares dejaron de cobrar regalías porque su música no estaba siendo utilizada, sobre todo algunos que trabajan de manera directa en actuaciones presenciales en vivo, se cerraron los conciertos. Fueron los primeros en cerrar y fueron los últimos en activarse. ¿Cómo sí las sociedades contribuyeron a través de bonos, a través de apoyo, ayudas médicas, ayudas sociales, que usualmente todas las sociedades brindamos a nuestros afiliados? Existe por ley un porcentaje de los ingresos que destinamos a cubrir estos fines sociales y culturales. Entonces, también desarrollamos labores culturales como SONIEM, que es la sociedad que represento. Todos los años organizamos un festival denominado SONIEM Fest, que tiene por finalidad sensibilizar, promover y difundir la música nacional, pero sobre todo que sirve de plataforma para que entiendan que en el Perú existe una producción de calidad. Y es a través de esta plataforma que damos a conocer el trabajo de los artistas, el trabajo de los músicos y sobre todo el decir qué importante es que no solamente se escuche música nacional, sino se respete y se cumpla con los pagos del derecho de propiedad intelectual de parte de los usuarios. Igualmente, realizamos de manera permanente actividades de formación y capacitación a los afiliados, en lo que sea la gestión de sus derechos de propiedad intelectual, sea en algunos masterclass, como el que se está desarrollando aquí en Ritmo Musical. También desarrollamos una serie de clínicas especializadas, digamos, en algunos cursos ya muy especializados, y este trabajo de formación, capacitación es permanente en todas las sociedades de gestión colectiva. La siguiente, por favor. Es un poco el mapa de cómo así funcionan las sociedades de gestión colectiva. Vemos ahí que están los autores, compositores, editores, productores, artistas. Todos ellos titulares de derechos de propiedad intelectual, porque tienen derechos que han sido reconocidos por la ley, por tratados, por convenios internacionales, le otorgan su repertorio a través de unos contratos que firman, que son unos contratos de cesión o de mandato, a las sociedades de gestión colectiva. Es decir, las sociedades de gestión colectiva se encargan de gestionar el repertorio de estos titulares, sean obras musicales, sean obras audiovisuales, sean interpretaciones, ejecuciones fijadas en fonogramas con fines comerciales. ¿Qué hacen las sociedades de gestión colectiva? Licencian el uso de todas esas obras, prestaciones artísticas o fonogramas a los diferentes usuarios de la música, sea radio, televisión, cable, establecimientos abiertos al público, etcétera, quienes difunden de manera pública estas obras musicales o audiovisuales. ¿Qué hacen los usuarios de la música? Pagan unos derechos, que son los derechos de remuneración por el uso de estas obras musicales o audiovisuales, y luego las sociedades de gestión colectiva lo distribuyen a los titulares y esa distribución se llama regalías. La siguiente, por favor. Bueno, las sociedades de gestión colectiva recaudamos en estos principales rubros de gestión: radio, televisión, cable, establecimientos abiertos al público como hoteles, restaurantes, supermercados, clínicas, bailes y espectáculos, conciertos y plataformas digitales. Todos los que usan la música de manera pública y de manera comercial. Hay exoneraciones también que la ley establece. Si uno hace uso de la música de manera privada, no tiene que pagar ningún derecho a ningún artista, ¿no? Ni al autor ni al productor. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los derechos que tienen los afiliados de las sociedades de gestión colectiva? Obviamente, sí es importante precisar que la afiliación a una sociedad de gestión colectiva es voluntaria.
No existe obligación de parte de la ley de que un artista o un autor o un productor tiene que formar parte sí o sí de una sociedad de gestión colectiva. Pero sí es recomendable que formen parte de una sociedad de gestión colectiva porque les va a permitir cobrar regalías por la difusión de su música, no solamente en el territorio nacional. Si esto también tiene difusión a nivel internacional, va a poder también remesarse a través de la sociedad de gestión colectiva de lo que se genera por la música en el extranjero. Para eso, las sociedades firmamos una serie de convenios de representación recíproca con diferentes países, con diferentes sociedades de gestión colectiva de diferentes países, de tal forma que lo que se escucha, por ejemplo, en Chile, si es música peruana, la sociedad de Chile recauda por los peruanos y nos lo remesa. Y lo que nosotros recaudamos aquí en el Perú por artistas chilenos, se lo remesamos a la sociedad chilena. Es decir, existe ese intercambio. Tienen que saber cómo se está gestionando los derechos de su repertorio, tienen que saber también qué obligaciones, qué derechos tienen, qué es lo que implica toda la gestión financiera, económica, contable de parte de la sociedad. El otro derecho que tiene es obviamente que nosotros cuando pagamos las regalías tenemos que proporcionarle toda la información a través de una liquidación de regalías. Esta liquidación de regalías es tan exacta y tan detallada que explica no solamente el repertorio que ha tenido difusión pública, sino dónde ha tenido difusión pública. Y si es posible, cuántas tocadas ha tenido en cada uno de los usuarios que pagan derechos de propiedad intelectual. Igual, participación, todos los que son afiliados, obviamente de acuerdo a su condición, digamos, societaria, porque hay también niveles y categorías de afiliados, porque algunos son activos, preactivos, administrados, tienen derecho de participación a la sociedad. Todos participan en las asambleas. Obviamente, algunos tienen derecho a voz y otros tienen derecho a voz y voto, ¿no? Es parte de su derecho. Y el tema de la desafiliación, lo que les decía, pertenecer a una sociedad de gestión colectiva es un acto voluntario. Solo los que desean formar parte se afiliarán y podrían también desafiliarse y ya no querer pertenecer a una sociedad de gestión colectiva, y eso es válido. Obviamente hay un contrato, hay que respetar el plazo del contrato, hay que respetar que no se tenga ningún tipo de adelanto o deuda económica con la sociedad. Siguiente, por favor. El trato igualitario. Por ley, tanto el artista nacional como el artista internacional tienen que ser tratados de igual forma. No se puede discriminar ni al artista extranjero ni al artista internacional. Y este tema del trato igualitario no solamente es para Perú, es para todo el mundo, porque esto está en la Convención de Roma, que es una convención, digamos, madre, que regula los derechos de los artistas y productores. Y lo que les decía, lo de la gestión internacional, que tienen que también, de alguna manera, el repertorio de nuestros artistas tener una presencia internacional, y si existe una presencia internacional como sociedades de gestión colectiva, nosotros que representamos al artista a través de los convenios que tenemos con otras sociedades de gestión colectiva del extranjero, nos remesan lo que corresponde a nuestros artistas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones de los afiliados? Firmar un contrato. Cuando te afilias a la sociedad, aparte de cumplir con los requisitos que cada sociedad exige por reglamento, por estatuto, tienen que firmar un contrato, y a través de este contrato el titular cede o mandata a las sociedades de gestión colectiva para la gestión de sus derechos de propiedad intelectual. Obviamente, este contrato genera una serie de obligaciones, una serie de derechos, y generalmente los contratos son por 3 años, con renovación automática. La participación, como se dijo, no solamente participar en las asambleas, sino participar también en el tema político de la institución. Pueden postularse para ser miembros de consejo directivo, comité de vigilancia, pueden elegir o pueden ser elegidos. La documentación, tener la información de todo su repertorio, de lo que se genera a nivel internacional, a nivel nacional, si su música está teniendo difusión pública, y la cooperación, porque consideramos que al estar uno asociado a una institución,
tiene que también comprometerse en la gestión institucional. Y como parte del compromiso de esta gestión institucional es colaborar, cooperar, apoyar a las sociedades de gestión colectiva cuando la sociedad de alguna manera tiene que enfrentar mejoras legislativas, por ejemplo, si queremos fortalecer los derechos de propiedad intelectual de los titulares o cuando queremos fortalecer el sistema de gestión colectiva. Ya hemos tenido muchos años amenazas a nivel del poder legislativo cuando han querido reformar normas quitando algunos derechos o suprimiendo algunos derechos de los titulares. Entonces, en algunos países, por ejemplo, las radios no pagan porque por ley les han exonerado. Entonces, eso puede ocurrir permanentemente y creo que el compromiso de los titulares hacen que la gestión se fortalezca y que junto con la sociedad puedan defender y mejorar las condiciones de sus derechos y también las condiciones de su trabajo. La siguiente, por favor. Estas son las obligaciones de la sociedad de gestión colectiva, ¿no? Obviamente, como sociedades, no es que ya tenemos nuestra autorización de funcionamiento y vamos a funcionar y gestionar, sino que la ley también nos impone una serie de obligaciones, porque nosotros estamos fiscalizados y supervisados por el Indecopi. El Indecopi, que es el ente rector que gestiona, que administra de alguna manera o tutela el derecho de autor y derechos conexos, también tiene, digamos, responsabilidad en la fiscalización del trabajo que realizan las sociedades de gestión colectiva. Por eso es que las sociedades tenemos que registrar no solamente la elección del consejo directivo, la elección del comité de vigilancia, el nombramiento de la dirección general en la oficina de registros de la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi, sino también tenemos que registrar los convenios de reciprocidad. Existe una obligación de aceptar la administración. Nosotros no podemos negarnos a aceptar a algún artista o algún autor que quiera formar parte de las sociedades, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que exigen cada una de las sociedades y siempre y cuando también este artista o este autor no forme parte de otra sociedad de gestión colectiva que gestiona los mismos derechos, ya sea dentro del Perú o fuera del Perú. Tenemos la obligación de elaborar las tarifas tienen ciertas condiciones técnicas, tienen que ser razonables, tienen que ser equitativas y de alguna manera también tiene que justificarse y sustentarse en un informe técnico. No se cobra por cobrar, se cobra de alguna manera lo que corresponde al trabajo que corresponde al autor, al artista y al productor. Mantener a disposición del público las tarifas y sus modificatorias a través de las publicaciones que se realizan y a través de la página web. Esto tiene que estar al acceso del usuario. Igual, la obligación de recaudar las remuneraciones que corresponden a los titulares y distribuir. La sociedad no se puede quedar con dinero sin repartir. Existe una obligación legal de que, como máximo, al año siguiente se tiene que distribuir lo que se ha recaudado este año. Y esa distribución se tiene que dar de forma equitativa y en forma proporcional a la utilización de la música. ¿Qué significa esto? Que no por el hecho de formar parte de una sociedad de gestión colectiva, la sociedad está obligada a pagarme regalías. No. Si mi música tiene difusión pública, ha tenido utilización en radio, en televisión, en cable, en plataformas o en algunos establecimientos abiertos al público, entonces la sociedad tendrá que pagarme regalías. Y esto, obviamente, existe todo un procedimiento de trabajo dentro de cada una de las sociedades de gestión colectiva para hacer la distribución de los derechos. La mayoría de las sociedades de gestión colectiva trabajamos con una empresa de monitoreo, BIMAT, que es una empresa española que monitorea muchas sociedades de gestión colectiva en el mundo, donde te registra o te monitorea las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que tiene comunicación pública en la radio, en la televisión, en el cable. Entonces hay una información que nos provee a la sociedad de gestión colectiva y en base a esa información se paga. No se puede pagar derechos que se generan por un usuario a artistas que de repente están teniendo difusión pública de otro medio que no paga. Si existe
radios, por ejemplo, no sé, se me ocurre poner Radio Excelsior, donde hay mucha difusión de música, pero resulta que Radio Excelsior no paga derechos ni a los autores, ni a los productores y artistas, la sociedad de gestión colectiva no podría pagar al artista que suena, por ejemplo, en Radio Excelsior. ¿Por qué? Porque esta radio no está cumpliendo con los pagos. Entonces, la precisión en el proceso de distribución es tan exacta, tan precisa, que las sociedades pagan tomando en cuenta la información del usuario y de la empresa de monitoreo que te indica lo que ha sonado o la difusión que ha tenido en ese usuario del repertorio que corresponde a los artistas, a los autores o a los productores. La siguiente, por favor. Un poco lo que les decía, no se pueden aplicar sistemas de distribución arbitraria, no somos autoritarios, todo tiene una serie de procedimientos que están regulados en los reglamentos y es así como tiene, pues, que de alguna manera el Indecopi fiscaliza mucho todo este trabajo de distribución para que no estén con tintes de arbitrariedad ni a dedo, como se dice, ¿no? Las sociedades de gestión colectiva también tenemos ciertas obligaciones. Tenemos topes de gastos administrativos. ¿Qué significa esto? Que de lo que se recauda, la ley nos da ciertos límites. Si nosotros nos excedemos de estos límites, podemos ser pasibles de sanciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos que elaborar los estados financieros y la memoria anual de actividades. ¿Qué significa? Cada año nosotros presentamos en la Asamblea General el resultado económico contable de la gestión de la sociedad del año anterior. Igualmente presentamos una memoria de lo que fueron nuestras actividades, es decir, rendimos cuenta al afiliado del trabajo que realiza el Consejo Directivo y la Dirección General. También sometemos todos nuestros estados financieros a un auditor externo. ¿Qué significa esto? Que el estado financiero, el resultado de lo que se genera en un año, tiene que pasar por una auditoría externa. Y este informe de los estados financieros, la auditoría externa, pasa a conocimiento del Indecopi. Entonces las sociedades, sí, somos bastante fiscalizadas, bastante supervisadas por el Indecopi. ¿Por qué? Porque obviamente estamos gestionando derechos de terceros. Y al ser una gestión de derechos de terceros, como son autores, artistas, productores, el Estado tiene que verificar que efectivamente se está cumpliendo con la gestión, siempre con la finalidad de ser más eficientes y más transparentes. Bueno, igual nosotros tenemos que publicar estos estados financieros, el informe de auditoría, y no solamente publicarlo para conocimiento de nuestros afiliados, sino también ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. La siguiente, por favor. Bueno, estas son otras obligaciones que ya los había mencionado, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la gestión internacional que corresponde a nuestra facultad como sociedad de gestión colectiva, no solamente mirar la gestión a nivel territorial, a nivel Perú, sino también que permanentemente tenemos que ver la forma de celebrar convenios con varias sociedades de gestión colectiva del mundo para que esta gestión sea mucho más eficiente. Muchos artistas nos dicen, por ejemplo, mi música suena en Ecuador, entonces tenemos que ir a Ecuador, negociar con la sociedad ecuatoriana para suscribir un convenio de tal forma que el dinero que se genera allá en Ecuador pueda llegar a manos del titular, en este caso del artista nacional. Documentación, ya lo que les había mencionado, todo esto pasa por la información del artista. Si el artista no actualiza su repertorio, si el artista o el autor no actualiza lo que está produciendo, nosotros como sociedades no podemos hacernos responsables. Por ello es muy importante que si el artista, el productor fonográfico, el autor está sacando al mercado una nueva producción musical, una obra musical, tiene que declararlo a la sociedad de gestión colectiva. Y la sociedad esto lo remite obviamente a la empresa de monitoreo y la empresa de monitoreo empieza a identificar estas obras musicales cuando tienen difusión pública. Y bueno, el trato igualitario, como les mencioné, no se puede hacer ningún tipo de discriminación con el artista nacional o el internacional. No podríamos nosotros, por ser una sociedad peruana, por ejemplo, decir,
vamos a priorizar a nuestros artistas nacionales y les vamos a pagar más dinero a los artistas nacionales y menos a los internacionales. O el 80% de lo que se genera le pago al artista nacional y el 20% al extranjero. No. El dinero viene con nombre y apellido, porque si nosotros sabemos quién está teniendo difusión pública en determinada radio o en la televisión, porque hay una planilla, hay un monitoreo, nosotros sabemos que el dinero que ha pagado ese usuario le corresponde al artista, al productor o al autor. Entonces no se puede trabajar de manera arbitraria, tiene de todas maneras que repartirse en función al uso y a la explotación de las obras musicales. La siguiente, por favor. Esto es lo que le mencionaba de los topes de gastos que tenemos nosotros. Las sociedades de gestión colectiva no pueden gastar más del 30% de lo que se recauda para fines administrativos. ¿Qué significa esto? Para el proceso de administración, para la recaudación y para el costo de distribución. 30% es el tope. Si tú te excedes, de alguna manera puedes ser sancionado por el Indecopi. Pero la ley también nos ha facultado un 7% de la recaudación neta para fines socioculturales. Este 7% permite a las sociedades de gestión colectiva realizar una serie de proyectos sociales y culturales, como les mencionaba, el otorgar ayudas médicas, el otorgar ayudas sociales, el otorgar bonos de reconocimiento artístico, hacer eventos de premiaciones artísticas, hacer festivales, congresos, capacitaciones, etcétera, es financiado por este 7% de la recaudación neta. Si te gastan menos, más porcentaje para fines sociales y culturales. Y también la ley nos ha dado la posibilidad de hacer una retención, digamos, del 3% para adquisición de activos. Si queremos comprar software, si queremos comprar máquinas o deseamos adquirir algunos bienes muebles, necesitamos tener este 3%, pero obviamente está sujeto a ciertas formalidades. ¿Qué significa? Que tiene que ser aprobado por consejo directivo, por comité de vigilancia y por asamblea general, al igual que los fines sociales y culturales. Los directivos no definen a qué van a destinar esos fines, es la asamblea general de asociados quien decide a qué fines va a dedicar ese 7%. La siguiente, por favor. El Indecopi. El Indecopi, como órgano tutelar de los derechos de autor y los derechos conexos, que son los derechos de los artistas y productores, no solamente es el que autoriza a las sociedades de gestión colectiva en su funcionamiento, sino que también tiene una labor de fiscalización, inspección y vigilancia de las actividades que desarrollan las sociedades de gestión colectiva. Por ello siempre estamos bajo la mirada, bajo la supervisión de la autoridad. La siguiente, por favor. Como parte de esta fiscalización, obviamente el Indecopi lo que hace es, primero, si las sociedades están cumpliendo con todo lo que establece la ley, si se está cumpliendo con el estatuto, con el reglamento, con los acuerdos que tiene el Consejo, en la Asamblea General, el Consejo Directivo. Permanentemente nos piden información, obviamente nos piden información sobre cualquier tipo. Por ejemplo, nosotros cada 3 meses remitimos al Indecopi la copia del libro de actas donde hay acuerdos de la Asamblea General, acuerdos del Consejo Directivo, acuerdos del Comité de Vigilancia. Nos piden información contable, nos piden que demostremos cómo se ha realizado el proceso de distribución, la información del monitoreo, los contratos, los convenios, etcétera. Esto es parte de la labor de fiscalización que ejerce la autoridad con la finalidad obviamente de que la gestión sea más eficiente y más transparente y obviamente también para que las sociedades pues cumplan con lo que se han comprometido, que es respetar las leyes, respetar los tratados y respetar también el estatuto y los reglamentos. Pueden ordenar inspectorías, pueden ordenar auditorías. Ya ha ocurrido en algunas sociedades de gestión colectiva, donde inclusive ha habido intervención de parte del Indecopi. Pueden asistir a las asambleas generales, pueden asistir a las reuniones de consejo directivo, del comité de vigilancia, pero como veedores, con derecho a voz, pero no a voto, ¿no? Eso es un poco como parte de la labor preventiva que debería de desarrollar el Indecopi,
la Dirección de Derechos de Autor en este caso. La siguiente. Como le mencionaba, la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi puede imponer sanciones. Sociedad que no está cumpliendo con la ley, sociedad que no está cumpliendo con el estatuto o con su reglamento, simplemente pueden ser sancionados de manera administrativa y esto sin perjuicio a que se inicie también una acción penal o una acción civil, si es que hubiera la comisión de un delito, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son las sanciones que puede imponer el Indecopi a las sociedades de gestión colectiva? Viene desde una amonestación hasta la cancelación de la autorización de funcionamiento. Y la amonestación, si desean, inclusive pueden pedir que se publique esta amonestación en el Diario Oficial El Peruano. La multa que puede ser hasta 180 UITs. Estamos hablando de bastante dinero. Suspensión, si ve que el Consejo Directivo o el Comité de Vigilancia no está cumpliendo con sus funciones o están haciendo actos irregulares, pueden suspender el cargo que ejercen estos directivos y lograr o pedir que haya una junta administradora, ¿no? Hasta que se elija otro nuevo consejo directivo. Y finalmente, para casos ya muy graves y muy reincidentes, podría inclusive pedir la cancelación de la autorización de funcionamiento de estas sociedades de gestión colectiva. La siguiente. En medio de todo este tema de la sociedad de gestión colectiva, ¿cuál es la importancia que se desarrolla a nivel de la industria musical del Perú? Lo que siempre decimos, la música no solamente tiene un valor cultural, la música tiene un valor económico. La música es generación no solamente de empleo, sino también que aporta al PBI de la economía del país. No se cuenta con porcentajes actualizados, pero hace unos años se hablaba que más o menos el sector del entretenimiento movía alrededor del 3% de contribución en el PBI. Es un poco lo que nosotros como sociedades pedimos también a nivel del Estado, que se hagan estos estudios estadísticos para saber cuánto representa o cuánto es el valor comercial de la música en la economía del país. Y ahí radica la importancia de las sociedades, porque las sociedades de gestión colectiva no solamente hacemos la gestión de los derechos patrimoniales a favor del autor, del artista, del productor, recaudamos sus derechos, distribuimos sus regalías y obviamente también hacemos una labor de promoción, protección y defensa de sus derechos. Nosotros como sociedades siempre estamos involucrados en la gestión de nuestros afiliados. Desde SONIEM, por ejemplo, tratamos en la medida de lo posible que la música nacional sea mayor difundida, que los artistas tengan mayores espacios, mayores plataformas para dar a conocer su música, no solamente a nivel analógico, sino también a nivel digital. Y obviamente, la más importante, contribuyen a la sostenibilidad económica de la industria musical. Es decir, los artistas, los productores, los autores, en general, todos los que forman parte de la cadena de valor de la industria musical, aportan en la economía del país, generan empleo y también tienen un valor cultural bastante importante que de alguna manera merece pues que se establezcan lineamientos políticos para fortalecer la gestión de sus derechos y para impulsar, ¿por qué no?, hasta internacionalizar nuestra música. Y en eso es lo que trabajamos la sociedad de gestión colectiva, para que el artista entienda que lo que ellos realizan no es una labor, no es un hobby, es una profesión, es una carrera. Y nosotros podemos alimentar y generar y crear y motivar en la medida que también realicemos una gestión eficiente a favor del titular y que también el Estado se comprometa a apoyar en esta gestión, no a favor de las sociedades, sino a favor de los titulares. La siguiente, por favor. Bueno, es un poco la foto de las sociedades que actualmente existen en el Perú. En el Perú existen 6 sociedades de gestión colectiva. Es decir, cada sociedad gestiona el derecho de un titular y gestiona en todo el Perú. SONIEM, que es la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música. SONIEM es una sociedad de gestión colectiva y es la única sociedad en el Perú que gestiona el derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes, llámese cantantes y músicos. UNIPRO es la Sociedad de Productores Fonográficos.
ABDAI, que es la más conocida, creo ya la mayoría lo conoce. ABDAI es la Sociedad de Autores y Compositores, es la única sociedad también que representa los derechos de estos titulares en el Perú. ABSAP es la Sociedad de Artistas Visuales, pintores, escultores. Interartis Perú, que es la Sociedad de los Actores, y EGEDA Perú, la Sociedad de los Productores Audiovisuales. Es decir, estas 6 sociedades no tienen competencia dentro del Perú porque obviamente para fortalecer o para hacer más viable la gestión, cada una de estas sociedades gestiona el derecho de cada uno de los titulares. Por ello, la responsabilidad que tenemos cada una de las sociedades es tener una gestión bastante importante a nivel nacional y obviamente también gestionar en la medida de lo posible todos los convenios que sean posibles, viables con el resto de los países para lograr tener esta reciprocidad y esta remesa de lo que generan nuestros artistas en el exterior y pueda ser entregado acá en el Perú. Y como último, para finalizar, decir que para formar parte de una sociedad de gestión colectiva basta ser de nacionalidad peruana o residente en el Perú. Es muy fácil, cada una de las sociedades tiene sus reglamentos internos de cómo es este proceso de afiliación. En el caso de SONIEM, yo los invito a los que son artistas musicales a afiliarse, no es muy complicado, inclusive lo pueden hacer vía online, a través de correo electrónico, WhatsApp, tenemos muchos medios de comunicación, canales de comunicación, para que la afiliación sea más viable. Pero eso sí, como SONIEM, nosotros no hacemos la gestión de recaudación de manera directa porque por interpretación del Indecopi son los productores fonográficos UNIMPRO quienes salen a cobrar para los productores y para los músicos. De la recaudación que se genera en UNIMPRO, de ese 100%, el 50% forma parte para los músicos y el otro 50% es de los productores fonográficos. A diferencia de las otras sociedades que sí hacen una gestión de manera directa. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. He tratado de correr. Muchísimas gracias, Maritza, por compartir con nosotros tanta experiencia. Ha sido bastante enriquecedor tenerte. ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo? No sé si habrá alguna pregunta, duda, interrogante. Ya, a ver, una pregunta. ¿No tenemos mucho tiempo? Ahí tenemos un par. Ok, está bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa con los jóvenes músicos que empiezan a grabar en canciones? Igual pueden entrar en la SONIEM en ABDAIC o tienen que ir con un adulto para que los registren en estas entidades. Cuando un músico empieza a grabar, a ver, ¿cuál es el requisito que nosotros pedimos como sociedad de gestión colectiva? En este caso musical, que el artista tenga una producción fonográfica. No significa que hay que tener un soporte, digamos, físico, puede ser un soporte digital. Es decir, que el hecho de que la canción ya tenga comunicación pública o esté en una plataforma digital es suficiente. Para formar parte de SONIEM, basta que tenga una sola canción. Hace muchos años exigíamos una producción, pero sabemos que ahora muchos hacen singles, hacen una sola canción y tiene muchísima difusión y tiene mucho éxito, entonces ya no tiene sentido pedir una producción fonográfica de 12 o 10 canciones, basta una sola que acredite que está grabada, pero con fines comerciales, es decir, para que estés obviamente a disposición de una plataforma digital o para venta, si es que tuviera que hacerlo físicamente también, porque hay muchos que están empezando a grabar en long plays, que también es válido, pueden hacerlo. Obviamente este artista músico, si es también autor de sus propias canciones, puede afiliarse a ABDAI como autor. Si es productor, porque él mismo está produciendo, está invirtiendo, está pagando la grabación de esta producción, puede afiliarse también a UNIMPRO. Es decir, si una persona es autor y puede ser compositor, es artista y es también productor fonográfico, puede pertenecer a las 3 sociedades de gestión colectiva. ¿Qué significa esto? Que cada sociedad le va a pagar el derecho de manera independiente, porque una cosa es lo que se genera por ser autor, otra es la que se genera por ser músico y otra es la que se genera por ser productor fonográfico. Genial, muchas gracias, Maritza. ¿Teníamos una más? ¿Puedes acercarte, por favor?
Buenas tardes, Maritza. Buenas tardes, público. Me interesaría saber, con relación a la retribución que tienen los músicos en el PBI del Perú, ¿qué avance o qué impacto ha tenido la creación de las sociedades de gestión colectiva en relación al, digamos, al medio primigenio a ellas en la economía? ¿Y por qué podrían ser una opción realista y preferible para los artistas frente, digamos, a una distribuidora internacional o otro tipo de agencia? No, te agradezco por la pregunta. La preocupación que nosotros tenemos como sociedades de gestión colectiva, y no solamente como SONIEM, sino también como el resto de las sociedades musicales y las demás sociedades, es saber, así con números, cuál es el porcentaje que tiene o el valor que tiene la música en el PBI. Hace muchos años hay estudios del 2014-15 que hablaban de un 3%, no solamente la música, sino también en las otras actividades artísticas. Y les comento que una de las inquietudes que está llevando a SONIEM a organizar, porque estamos organizando el primer congreso de la industria musical, es el tema estadístico. Es el tema de saber cuál es el diagnóstico de la industria musical en el Perú, porque muchas veces se dice que existe industria o se dice que no existe o que la industria es incipiente, pero sabemos lo que se está generando a nivel musical. Lo hemos visto el año pasado, este año, eventos importantes, estadios completos llenos por varias fechas, y lo que mueve realmente la música es bastante importante, pero para nosotros es fundamental saber ahora, a la fecha, cuánto implica ese porcentaje que no lo tenemos. Por ello, como les decía, estamos organizando el primer congreso de la industria musical, donde estamos invitando a varios sectores del Estado, llámese Congreso, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Producción, la SUNAT, la Comunidad Andina de Naciones, porque el objetivo es saber o levantar por lo menos información a nivel estadístico de cuánto representa el movimiento de la industria musical o de la música dentro de toda esta economía. En ese proceso estamos, pero sí sabemos que existe muchísimo movimiento, porque todos los días y todas las semanas se ve muchísimo movimiento musical, ha crecido. Yo no sé si es post pandemia, pero ahora no veo ni un solo evento que no se realice con música en vivo. Entonces la mayoría, hay muchísimo movimiento y lo vemos de nuestros propios afiliados, que han empezado a tener muchísimas actividades a nivel nacional. Y la otra pregunta, ¿por qué formar parte de una sociedad de gestión colectiva y no estar en una distribuidora? ¿Okay? O un agente puede ser también, porque hay muchos agentes que están haciendo la gestión individual de los artistas. Porque lo que te da la sociedad de gestión colectiva no te lo va a dar un agente o no te lo va a dar una distribuidora. No solamente es el tema de la representación internacional, que probablemente si una distribuidora lo va a hacer a nivel digital, pero no a nivel de radio, televisión, establecimientos abiertos al público, cable, que sí es gestión de la sociedad de gestión colectiva, sino también que las sociedades, aparte de darte una representación a nivel internacional, porque te va a permitir remesar o pagar regalías, si tu música suena en Japón, en China, en España, no sé, en cualquier parte del mundo, que lo vas a poder cobrar a través de la sociedad de gestión colectiva, sino también porque tienes un soporte que quizás el soporte gremial, ¿no? Que es lo que yo le menciono. En momentos de difícil situación laboral, económica, el hecho de tener el soporte de una asistencia médica, una asistencia social, porque nosotros también otorgamos gastos de sepelio, ayudas médicas, ayudas sociales, capacitaciones totalmente gratuitas, no lo da un distribuidor, no lo da un agente. El agente está mientras está generando, pero el día que no generes, el agente se olvida del artista, se olvida del autor. Y por otro lado, también porque nosotros como sociedades tratamos un poquito de modernizar y actualizar todos nuestros procesos, siempre buscando la mejor gestión. Transparente, eficiente, porque no hay mejor control del propio artista, del propio afiliado, de saber cómo se están manejando sus derechos, de saber cómo estamos haciendo la gestión económica de lo que se está generando a nivel de regalías. Y es más, como SONIEM, por ejemplo, hablo ahora desde mi sociedad, nosotros tenemos un estudio de grabación que se lo facilitamos al artista de manera gratuita.
Es decir, el artista puede grabar una producción, puede grabar una canción y no tiene que pagar absolutamente nada más que disponer los horarios del artista y de los músicos para poder grabar. Igual tenemos también un estudio, un canal de TV digital, y la Sociedad de Autores, ya muchos lo saben, tiene su sala de ensayo, tiene su estudio de grabación, entonces siempre buscando que de alguna u otra forma apoyar la gestión de los músicos, ¿no? Y de los artistas en general. Listo, muchas gracias Maritza, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a todos.